Ok, ok, vamos a hablar sobre otro tema. El tema que vamos a hablar ahora en sí son dos temas que tenemos que hablar, pero obviamente de cada uno es sobre un diferente, nos vamos a tomar el tiempo para cada uno. Vamos a hablar sobre los prefixes, sería aquí prefixes porque estamos hablando en plural, de ahí si solo lo decimos con prefixes. Vamos a hablar sobre los prefijos en la siguiente también y también lo tenemos los sufijos. Pero ok, en este momento ahorita nos vamos a enfocar solo en los prefijos y su uso, sus frecuentes cambios que le pueden hacer a una palabra o a un sustantivo en sí, como quien dice. Ok, listo. The prefixes son palabras las cuales nosotros añadimos al comienzo de una palabra para hacerlo una nueva palabra con un diferente significado. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Tenemos una palabra, por ejemplo, una palabra en español, una palabra disciplinado ya. Es la primera que se me vino a la mente. Nosotros si ponemos un prefijo, le ponemos, por ejemplo, le ponemos el prefijo in. Entonces le ponemos indisciplinado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Le cambia totalmente al contexto, le cambia totalmente al significado de la palabra. Esos son los prefijos. Son palabras cortas o letras cortas que nosotros añadimos a una palabra para darle un nuevo significado o un significado que le puede aumentar el sentido o etcétera. Bueno, ya vamos a ver más adelante. Dice, los prefijos, prefixes can, for example, los prefijos, por ejemplo, pueden crear una nueva palabra opuesta en significado a la palabra inicial o también pueden hacer una nueva palabra negativa o expresar relación del tiempo, del lugar o de comportamiento, ¿ok? Eso es en esencia. Como les digo, estos son temas súper sencillos, son súper rápidos, son algo que ya estamos familiarizados porque en el español usamos mucho lo que son los prefijos. Eso es en sí. Simplemente cuando tenemos una palabra y le añadimos algo, unas dos letras, ya le cambiamos al significado, ¿no? Por ejemplo, si decimos otra sería suelo, si le añadimos las letras sub, tenemos subsuelo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos lo que es el suelo, lo que es donde nosotros pisamos. Si hablamos de subsuelo, ya estamos hablando de algo que está por debajo del suelo, ¿no es cierto? Entonces, eso es en esencia los prefixes, ¿ok? Son las letras que les añadimos que le dan un nuevo significado. Ahorita vamos a hablar sobre algunos ejemplos, algunas letras que usualmente se usan para las más conocidas se le usan para hablar de esto y luego vamos a hacer una pequeña tarea, ¿así? Ok, les voy a mostrar, vamos a empezar con estos. Dice, aquí tengo base word, prefixed words, type of meaning. Dice la palabra base, la palabra con el prefijo y el tipo de significado, ¿ok? Por ejemplo, en la primera tenemos possible, que significa en español posible, ¿no es cierto? Le aumentamos I am, sí, o sea, en español impossible o impossible, más correctamente pronunciado, y le da un totalmente significado opuesto, un opposite meaning, ¿ok? Tenemos able, que significa algo que es algo que tiene un significado parecido a posible, es algo que tú puedes hacer, algo que es posible de hacer. Y tenemos unable, le aumentamos la un, que significa es algo que no se puede hacer o algo que está deshabilitado para hacerse, ¿ok? Como les digo, tiene un significado parecido, is an opposite or is an negation, que nos negando que poder hacer eso, ¿ok? Tenemos payment y tenemos non-payment. Aquí, por ejemplo, tenemos tres letras, N-O-N, y que nos da una negación. O sea, la primera estamos hablando de pagar, de hacer un pago, y la segunda estamos hablando de non-payment, de algo que no se puede pagar o de que algo que no vamos a pagar. Tenemos otro ejemplo, war, y tenemos pre-war. War es la palabra en sí es guerra y tenemos pre-war. Y entonces, ¿qué estamos hablando? De la guerra antes de la guerra. O sea, estamos hablando de que antes de la guerra, algo que dependiendo del contexto que usamos, como les digo, usamos en time, o sea, antes, que hablamos de algo que pasó antes
Si le añadimos el pre a algún otro sustantivo, le cambia el significado y nos hace entender de que estamos hablando de algo que pasó previo a eso. O sea, como puede ser en español la escuela. Si nosotros decimos mi hijo está en el preescolar, ¿qué significa? Que está en la, no recuerdo cómo le llamamos, pero bueno, las escuelitas del kinder, algo así, ¿no es cierto? Eso es lo que hay otra que le podemos decir, no sé si la tengo más adelante, pero por ejemplo hay otra que se le puede decir la de post-war, o sea, la posguerra. O sea, entonces estamos hablando de algo en tiempo mismo, que nos estamos refiriendo al tiempo, pero estamos hablando de algo de después de la guerra, ¿ok? Entonces, esto es previo a la guerra. O sea, siempre si le ponemos pre, es, como les digo, tienen significados medio parecidos y nos dan a entender casi nos dan a entender el contexto casi igual con el español. O sea, es muy parecido. No todos, pero muchos son parecidos. Aquí tenemos terrestrial, ¿ok? Que es algo terrestre, que es algo de la Tierra. Y tenemos extraterrestrial, que es un lugar que está fuera de la Tierra, ¿no? O que es algo fuera de la Tierra, o un extraterrestre, como quien lo diría, ¿no? Estamos hablando también de lugar, ¿ok? Tenemos cook, que es cocinar, y tenemos el prefijo over, que es para hablar de algo que como que pasó, se pasó de lo que, se pasó de lo que tenía que estar. Por eso tenemos aquí overcook, significa sobrecocido, que se cocinó demasiado. Tenemos otro, por ejemplo, tenemos el verbo, la palabra load, o sea, de cargar. Load se lo dice. Tenemos load, eso es cuando cargas. Y si le ponemos overload, se dice sobrecargo, o sea, de que algo que está sobrecargado, que está cargado más de lo que debería, ¿ok? Listo. Tenemos otros más. Tenemos asimismo, tenemos el anti, que significa en contra, o sea, que estamos opuestos, así igual que en el español. Cuando nosotros decimos antigobierno, entonces ya entendemos automáticamente que estamos hablando de alguien que está en contra del gobierno. O aquí tenemos anti-racist, que es antirracista, que está en contra del racismo, que está en contra. Tenemos, tenemos otra anti-war, que es que está alguien obviamente en contra o en oposición a la guerra, ¿ok? Y tenemos auto. Auto es cuando estamos hablando de algo de mí mismo o de alguien que es algo de... Tenemos autobiography, que es autobiografía. O sea, cuando hablamos de una autobiografía, estamos hablando de que alguien escribió su propia biografía. ¿Ok? Tenemos automóvil, de que se mueve por sí solo, ¿no? Tenemos otro, no se me viene otro ejemplo. Bueno, pero bueno, vamos con el otro, DE, o sea, reverse or change, que va a cambiar, o sea, declassify. ¿Qué significa? Entonces, si algo que está classified, que está clasificado, si le ponemos un DE, significa que algo que se va a desclasificar, o sea, que ya no va a estar clasificado. Tenemos decontaminate, que es algo que sería prácticamente descontaminar, ¿no? Dice demotivate, desmotivar, de igual manera, alguien que te está quitando toda la motivación que tienes, ¿no? O algo que te está quitando toda la motivación que tienes. Tenemos otro, es la misma. Tenemos DIS, tiene casi lo mismo, casi el mismo significado, pero se lo utiliza en diferentes palabras. Por ejemplo, hay unas que se lo utiliza con this, hay otras que se lo utiliza solo con the, con la de acá arriba. Por ejemplo, disagree significa agree es estar de acuerdo o yo agrego. El significado correcto, el significado, perdón, literal sería agree es agregar, pero en inglés se lo utiliza más como estar de acuerdo con esta persona. O sea, I agree with you significa yo estoy de acuerdo contigo. Pero si yo le digo I disagree with you, significa que yo no estoy de acuerdo contigo, ¿ok? Entonces es así. Y tenemos displeasure, de que es algo que no es placentero. O sea, tenemos el pleasure, que es algo placentero, que es placer, y tenemos displeasure, que es algo completamente lo opuesto, como quien dice, ¿no? Entonces, y tenemos disqualified, si alguien dice descalificar, obviamente ya sabemos lo que significa, ¿no es cierto? Entonces,
no tenemos para qué entrar en más detalle. Tenemos down, que es reducir, bajarle, si le ponemos a una palabra cualquiera, dependiendo si le podemos o no, le, le da un significado diferente. Por ejemplo, aquí tenemos downgrade, o sea, de que si algo está en un nivel, o sea, por ejemplo, en un grado, para que sea más entendible, si algo está en un grado, si decimos downgrade, es porque lo están degradando, que lo están bajando de categoría o dependiendo. Dice downhearted, o sea, de que está hearted significa como que tiene muchas, es del uso, eso lo utilizamos en el inglés cuando estamos hablando de alguien que tiene pulsaciones muy rápidas, o sea, del corazón, del heart. Entonces, si decimos que the doctor downhearted him, o sea, que el doctor le ayudó para que baje, para que se desacelere sus pulsaciones, para que pulse más lento, ¿ok? Tenemos extra, que es más allá, es igual extraordinary, extraterrestrial, extraoficial. Recuerden, extraordinario, extraterrestre, extraoficial, etcétera. Tenemos hyper, que es igual, como les digo, estas son muchas muy parecidas al español mismo, como hablamos en el español, simplemente tienen obviamente su, su pronunciación un poco diferente. Por ejemplo, aquí tenemos hyper, que en español le decimos hiper, hiperactivo, hipertensión, ok. Tenemos, y que obviamente significa que es demasiado, o sea, extremo, extreme. Tenemos ill, em, se le utiliza por algo ilegal, imposible, inseguro, irregular. Es, como les digo, es algo que te da un significado de que algo que no está correcto o de que algo que no es como tendría que ser. Por ejemplo, ilegal, si nosotros decimos legal y tenemos ilegal, entonces es algo que, valga la redundancia, no es legal, ¿no? Tenemos inter, que estamos hablando de entre, o sea, interactive, internacional, de que estamos entre naciones, ¿no es cierto? Ok, tenemos mega, podemos tener también otro, podemos tener mini, tenemos poder, es, como les digo, son muchos prefijos que podemos utilizar, pero aquí les estoy explicando, les estoy haciendo ver la mayoría nada más para que se familiaricen, ¿no? Tenemos non, como les dije de rato, de non-payment, o sea, de que no hay pago, y tenemos non-smoking, de algo de que no se debe fumar, que es una, por ejemplo, en un non-smoking sign, es un letrero de no fumar. Tenemos over, como ya les dije, para algo que está demasiado, o sea, overcook, les dije también overload, cuando está sobrecargado, tenemos overshare, que sobrecarga también, pero es cuando algo de que se carga de una batería o algo. Overrate, de que está sobrevalorado. ¿Ok? Tenemos out, que es ir más allá. Bueno, como les digo, outperform, que está demostrando más allá de lo que él debería hacer. O sea, que tenemos outdo, que tenemos aquí el verbo do, o sea, que hace más de lo que debería hacer, ¿no? Tenemos post, como les dije de rato, de post-war. Aquí tenemos post-election, que es después de las elecciones, algo que nos habla que nos da un sentido de después. Tenemos pre, que era before, que ese ya les vimos también. Y déjenme ver, me parece que tenía otro. Ok, aquí tengo un ejercicio. Déjenme perdón. Ok, me ayudan por favor con este ejercicio. Yo les voy a ir mostrando, como les dije, y necesito que ustedes me vayan diciendo qué es lo que cuál es que le podríamos utilizar, ¿ok? Luego vamos a ir viendo a ver si nos equivocamos o no. Y obviamente, como siempre, yo les voy a ir ayudando, traduciéndoles por si no lo entienden, pero vamos a ir viendo, ¿ok? Tenemos el primero, dice, aliens are, tenemos real, pero entonces estamos hablando de que los aliens son, aquí dice reales. Entonces queremos decir de que no son reales, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál piensan que puede ser? ¿Alguien?
Un, no, Unreal, ok. claro, sí, unreal, de que no es real, porque si hablamos de this real no, no existe realmente, pero como les digo, para esto nosotros nos vamos, como quien dice, tenemos que familiarizarnos con el sentido y ya luego se nos hace fácil, se nos hace ya algo predecible de cuándo le podemos utilizar. Ok, dice aquí, sometime we agree with other people ideas. Algunas veces nosotros estamos de acuerdo con ideas de otras personas. Este me parece que ya lo vimos. ¿Cuál iba aquí? ¿Alguien? En agree. ¿Cuál tenemos que poner? ¿Re-agree o disagree? ¿Alguien? Recuerden, aquí les dije de que cuando yo no concuerdo con alguien, déjenme les muestro. Por aquí estaba, me parece que aquí está this. O sea, de que estoy en contra de algo, que no estoy de acuerdo. Aquí, justamente aquí está el ejemplo, es disagree. En cambio, tenemos el otro que es re, o sea, de que algo de que se vuelve a hacer, o sea, de reafirmar, no, esa no tiene uso con agree, con estar de acuerdo, ¿no? Entonces, vamos con la siguiente. Dice, we will build our house. Ok, nosotros vamos a construir nuestra casa. ¿Qué podemos hacerle aquí? Podemos, ¿cuál de las dos podemos utilizarle? Porque aquí tenemos el verbo construir, o sea, la palabra que nosotros vamos a construir nuestra casa. ¿Qué podemos hacer? Nosotros podemos reconstruir o desconstruir, que desconstruir es, como les digo, no existe, ¿no? Entonces, si Ujú, nosotros queremos construir. volver a hacer algo, tenemos que utilizarlo, la que tenemos aquí, la opción más Ujú, obvia, rebuild. Rebuild se le pronuncia. Entonces, nosotros vamos a reconstruir nuestra casa. Porque si ponemos mis es para un contexto totalmente diferente. Me parece que teníamos aquí. No, ese no tenemos, pero por ejemplo, ese se lo utiliza para misconception o misunderstanding. Por ejemplo, cuando nosotros no comprendemos bien o no estamos de acuerdo con algo que nos dijeron, pero eso, como les digo, entonces ese no tiene nada que ver. Ok, el siguiente tenemos Robert was happy for losing the game. Roberto estaba feliz de perder el juego. Entonces, aquí puedo decir de feliz, entonces, claro que lo podemos decir que estaba triste, que estaba sad, pero también le podemos utilizar este de aquí, ujú. unhappy, o Uy, sea vale. que no estaba feliz, porque this happy no existe. Entonces, debemos ponerle Robert was unhappy for losing the game. O sea, Robert estaba no feliz de haber perdido el juego, ¿ok? Ok, dice, be careful, ten cuidado, es seguro de jugar con un cuchillo. Entonces, ¿cómo sería? Ah, Aquí nos estamos queriendo uy, decir que no es seguro, ¿no es cierto? ay, perdón. Entonces, is unsafe, porque si le Ay, decimos, si le ponemos podríamos decirlo que es re seguro. Entonces eso como obviamente no tiene nada de seguro de jugar con una navaja, con un cuchillo, ¿verdad? Entonces it's unsafe, ¿ok? Listo. Aquí tenemos, dice The Magician, el mago, appeared the bunny. O sea, el mago apareció el conejo. Aquí tenemos re y tenemos this. Aquí está medio. Uy, esa no le había visto. Por ejemplo, aquí puede ser re, o sea, de que reapareció el conejo, y podemos utilizarlo this, que significa desapareció el conejo, ¿no es cierto? desapareció. Podemos utilizarlo, This, cual, podemos utilizarlo cualquiera de las dos, pero ¿cuál piensan que sería la más adecuada? this, This, vamos a ver con this. yeah. Ujú. Bueno, bueno, en realidad, como pueden ver ustedes ahí, comprendiendo ya el uso de Gra- esas dos, cualquiera de las dos podría ser, porque como les digo, si ujú. ponemos reappeared es que reapareció el conejo, o sea, de que estaba desaparecido, pero lo volvió a aparecer, ¿no? Y si ponemos disappear es que simplemente lo desapareció.
Pero bueno, ya vamos a ver ahorita. Ok, le dejamos en disappear. Vamos con la siguiente. Dice, ese niño behaved, o sea, de que no se comportó, del comportamiento en el parque. Behave por sí solo no tiene un significado, siempre tiene que ir con un prefijo. De ratito les dije de ratito les dije un ejemplo de misconception, o sea, de que no tengo conciencia de algo, o sea, de que no lo hice bien. Entonces, cuando utilizamos esto, con ese ejemplo que les estoy diciendo, tenemos misbehaved, que significa de que no se comportó bien, ¿ok? Que no, porque aquí tenemos behave, de behavior es el comportamiento, la manera de comportarse de una persona. Entonces, he misbehaved in the park. ¿Ok? Dice, did you write your story? Dice, ¿tú escribiste tu historia? Entonces, ¿qué podríamos ponerlo aquí? ¿Qué le podemos hacer aquí? Porque aquí tenemos this write, o sea, que significa desescribir prácticamente, eso sería la traducción literal. Y tenemos rewrite, que significaría reescribir, ¿no es cierto? Reescribir. Ok, entonces lo tenemos que poner rewrite, ¿verdad? Porque this write, o sea, nadie puede desescribir algo, ¿no es cierto? Eso no. Reescribir. Ok, listo. Y tenemos aquí la número 9, dice, do not be honest in your life. O sea, tú no eres honesto en tu vida. Tú eres, por ejemplo, no, o sí, tú no eres honesto en tu vida. O sea, no sea o no seas o no ser, porque aquí tenemos be en el infinitivo. Entonces, no ser honesto en tu vida. Entonces, ¿qué podríamos ponerle? This, que significa des, o re, que como ya lo dimos en otros ejemplos, que es re. Ya sabemos cómo le decimos en español cuando alguien que no es honesto, deshonesto, ¿no es cierto? Deshonesto. Entonces le utilizamos dishonest, ¿ok? Porque no podemos decir re honest. Obviamente a veces decimos cuando exageramos sobre algo, no, él es re honesto o él, bueno, así, etcétera, pero no existe realmente esa palabra. Pero deshonesto, dishonest, sí existe, ¿ok? Es igual que con el español, ¿ok? Listo. Dice, please lock the door. Por favor, ¿cómo se dice? Lock, perdón, asegura o ponle llave a la puerta. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando ya está o podemos relock o unlock? O sea, reasegurar o desasegurar. Prácticamente sería así, porque la traducción sería desasegurar. ¿Qué podemos hacer? Ujú. ¿Cuál le podemos poner entonces? Al. ¿Verdad? Sí, porque reasegurar no es igual como esa de acá arriba, no puede ser alguien re honesto. Claro que lo podemos utilizar, pero no existe en realidad, es simplemente una forma de hacer, una forma de hablar informalmente, ¿no? Pero unlock significa deslaquear, o sea, ¿cómo sería? Quita la llave prácticamente en español, para que nos comprendamos. Ok, vamos, déjenme le pongo finish, quiero ver, me quedé con la duda del mago, pero bueno, vamos a ver en cuál nos equivocamos. Así. Este está bien, está bien. Ok, acertamos con esta. ¿Está bien? All right, perfect. 10 out 10. Ok, muy bien. Entonces estamos muy bien. Entonces, como les digo, lo importante es comprender el contexto en el que, perdón, me quedé con esa palabra de contexto. Lo importante es entender de que los prefijos de prefixes son las tres letritas o las dos letritas que nosotros utilizamos al comienzo de una oración para darle un significado diferente o un significado extra. Por ejemplo, como si decimos extraterrestre, estamos hablando de alguien que es más allá de lo terrestre o es, y si hablamos de alguien que es honesto y si le decimos deshonesto, dishonest, estamos hablando que no es honesto. ¿Ok? Como les digo, lo importante aquí es comprender de que el prefijo es el que va antes
de una palabra o de un verbo, es de una palabra cualquiera, de una palabra sustantiva o un verbo. Esos, como vimos en los ejemplos anteriores, esos pueden ir en cualquiera de esos contextos, ¿ok? Entonces eso no habría ningún problema, eso no cambia, simplemente no, perdón, no hay ninguna regla sobre eso, simplemente dependiendo lo que nosotros queremos, querramos expresar, tenemos que ver, obviamente, familiarizarnos con cuál de estos hacerlo, ¿ok? Entonces, eso sería todo sobre prefijos. Muchas gracias por atenderme